En un pequeño taller de costura, lleno de magia y creatividad, nació Isabela, una muñeca de trapo con una carita de niña que irradiaba dulzura y alegría. Sus ojos negros expresivos, una nariz pequeña y una bonita sonrisa parecían dar vida a esta preciosa muñeca. Cada detalle de Isabela había sido elaborado con amor, desde sus zapatos beige, atados con un lazo rosa, hasta sus pololos de cuadritos de bichi verdes y blancos. Isabela llevaba un precioso vestido con el cuerpo en blanco, adornado con lunares rosas, y una falda con un precioso estampado de flores, en este caso rosas también. Para completar su atuendo, tenía un gorro reversible que hacía juego con su vestido. Su pelo, recogido en una trenza a modo de moño y otra que rodeaba su cabeza como una diadema, le daban un toque único y especial. Desde el momento en que Isabela salió del taller de costura, se convirtió en la compañera inseparable de muchos niños y niñas. Siempre estaba lista para jugar y compartir nuevas aventuras, pero nunca estaba sola, porque siempre la acompañaba Mimi, su adorable osita de trapo. Mimi tenía un carácter dulce y travieso, y ambas compartían una amistad inquebrantable. Juntas, Isabela y Mimi se embarcaban en emocionantes travesías por mundos imaginarios. Un día eran exploradoras intrépidas en una selva tropical, al siguiente princesas en un castillo mágico. Siempre había nuevas historias por descubrir y maravillosas aventuras por vivir juntas. Las tardes de juegos con Isabela y Mimi estaban llenas de risas, cariño y momentos inolvidables. No importaba si el mundo real era a veces un poco complicado, porque con estas dos pequeñas compañeras la imaginación no tenía límites y cada día era una oportunidad para crear algo hermoso y divertido. Espero que hayas disfrutado de esta historia sobre Isabela y Mimi. A mí me ha encantado diseñarlas. Un beso.